Carlos Arias y él va a estar explicando la importancia de datos durante el COVID-19. Carlos, por favor, adelante. Buenísimo. Hola a todos. Bueno, como me presentaron, soy Carlos Arias. Por un lado, amante de la tecnología y obviamente amante de los datos, ¿ya? Voy a hacerle un poco de introducción sobre cómo a nivel mundial y a nivel histórico se ha podido combatir las pandemias dentro de todo este lapso del tiempo, desde los inicios de los tiempos. De hecho, desde cuando sale digamos, en la Biblia, las pandemias ha sido un problema mundial desde todos. Y lo único que se podía hacer era poder ocultarse dentro de sus casas y esperar que la muerte no toque la puerta. En el avance de los tiempos se esperaba, obviamente empezamos a mejorar nuestras técnicas para poder utilizar esto y poder mejorar nuestra reacción sobre las pandemias. Adicional a eso, empezamos a trabajar con un poco más de tecnología, empezamos a buscar nuevas vacunas y empezamos a trabajar durante ellos. Entonces, luego de la última pandemia, se nos vino otra pandemia, ahora ya, desde ya que sería el COVID-19. ¿Ya? Creo que mi PPT no se corrió. Ahí está. Un segundo, no movió la PPT. Ahí está. ¿Y cómo podríamos vencer el COVID-19? Y eso entra de lleno, ¿cómo podemos combatirlo esto? Y obviamente todo se lo avalancha hacia nosotros, ¿ya? Y la respuesta clave que siempre digo es que con nuestras mejores herramientas que tenemos a disposición, y esto es básicamente la ciencia y la tecnología. Dentro de ello, dentro de la ciencia y la tecnología, el aprendizaje automático está cambiando por completo el modo tradicional del descubrimiento. Con este enfoque, netamente de lleno, en lugar de probar minuciosamente miles de moléculas existentes, una por una en el laboratorio, buscando su efectividad y esperando horas, días, hasta meses para poder encontrar una vacuna, ahora nosotros, con el poder de la tecnología, podemos entrenar una computadora para explorar todos los espacios netamente de todas las moléculas posibles que podían sintetizarse, ¿ya? Y así, en lugar de buscar una aguja en un pajar, podemos usar este imán gigante de la tecnología y del modelamiento del dato y sobre el aprendizaje automático o inteligencia artificial. Podemos ocupar nuestro imán gigante de la potencia del cómputo informático para encontrar muchas agujas en varios pajares de una forma simultánea y no buscar una aguja dentro de un pajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos tratando de combatir esto? La idea general es ocupar la ciencia y tecnología y empezar a trabajar netamente con los datos, ¿ya? Dentro de ello, hay 6 países y 6 curvas, como algunas naciones se movieron bastante rápido y evitaron algún desastre, ¿ya? La forma que el virus se ha propagado en diferentes países e incluso en determinados estados o regiones dentro de ellos ha sido bastante variada, ¿ya? Hace poco salió un estudio de Nueva Zelanda que ha mapeado la curva epidémica del coronavirus por 25 países. Ya aquí yo les voy a presentar solamente 6, los que más llevaron muy bien la pandemia y algunos no. Y ahí está, más adelante le voy a pasar el link de este paper y este estudio donde se hicieron para 25 países, donde han modelado netamente cómo ha cambiado la propagación del virus en respuesta a las diversas medidas del bloqueo, ¿ya? Una investigación clasifica la respuesta a la salud pública como de cada país utilizando el sistema de la lista de 4 niveles, ¿ya? De Nueva Zelanda, el nivel netamente 1 y 2 representa controles relativamente relajados, mientras que el nivel 3 y 4 son más estrictos. Obviamente, como nosotros vimos acá dentro de Chile, nivel 1 y 2 era netamente de control sanitario, empezó a hacer pues, pequeños testing y empezar a controlar algunas comunas, ¿ya? Y después 3 y 4 ya fue bastante estricto para poder encerrar a las personas en las calles y hacer, encerrar a las personas en sus casas y empezar a hacer, digamos, netamente cuarentena, ¿ya? Dentro de esto, Nueva Zelanda hizo estudio, mapeó el cambio del número de reproducción efectiva. Dentro de esta, yo estoy mostrando una imagen donde cada persona, según el estudio, netamente contagia a 2 personas y esas 2 personas contagian a 2 más y así sucesivamente hasta llegar a un N, ¿ya? Entonces,
Este estudio, al mapear el cambio del número de reproducción efectiva, que RF, que es el indicador de la propagación real del virus en la comunidad, contra la medida de las respuestas, la investigación muestra netamente que los países que implementaron restricciones de niveles 3 y 4 antes, y saltándose el 1 y el 2, tuvieron mayor éxito en empujar, digamos, RF a -1, que netamente, que es lo que se explica que RF -1 es cuando ya se controla la pandemia, más o menos, y tener ya bajo la curva, y cuando hablamos de reproducción efectiva mayor a 1 es cuando está descontrolado, ¿ya? Entonces, un RF menor a 1 significa que cada persona infectada propaga el virus a menos de una persona, en promedio, ¿ya? Al mantener un RF debajo de 1, el número de nuestras infecciones disminuirá y el virus finalmente desaparecerá dentro de la comunidad, ¿ya? Por el contrario, cuando nosotros decimos que el RF es libremente arriba de 1, se está propagando el virus en la comunidad y por lo tanto más rápido aumenta el número de nuevos casos. Esto significa que un mayor número de casos en la pandemia hace que la curva no sea moldeable dentro de ellas, digamos, así como palabras simples, ¿ya? En un mayor riesgo, el sistema de salud se vea abrumado, obviamente, y en la última instancia, más muertes, que es lo que nosotros nos queremos que pase, ¿ya? Dentro de esto, si se pueden fijar, dentro de Nueva Gales, Australia, el efecto de las estrictas medidas del control fronterizo de Australia, aplicadas relativamente al principio de la pandemia, se puede ver claramente dentro de este gráfico que los gobiernos federales y estatales introdujeron estrictas reglas de distanciamiento social, cerraron las escuelas, los pubs, las iglesias, centros comunitarios, lugares de entrenamiento e incluso algunas playas que estaban bastante cerradas. Esto provocó que el valor RF netamente cayera por debajo del 1, donde se ha quedado durante algún tiempo. Australia se considera con la razón como una de las historias del éxito dentro del control del coronavirus, ¿ya? Y todos los estados y territorios están ahora mapeando sus caminos hacia las restricciones relajantes de las próximas semanas, ¿ya? Se fijan dentro de este gráfico, cuando empezaron a implementar el nivel 4, empezaron a decaer rápidamente los contagios y obviamente las muertes, ¿ya? Luego de eso, vemos también Reino Unido. La respuesta inicial de Reino Unido sobre el COVID-19 se caracterizó por ser una serie de errores. De hecho, si se puede ver dentro de esta gráfica, las implementaciones de Reino Unido fueron bastante pobres. Estuvieron esperando sobre el nivel 2 y después levantaron al tiro a nivel 3 y nivel 4 para poder combatir estos contagios. Entonces, el gobierno netamente de Reino Unido consideraba la búsqueda de una polémica estrategia de inmunidad del rebaño, ¿cierto? Es decir, se pueden contagiar, me da lo mismo que se contagien, y va a morir las personas que tienen que morir, ¿ya? Entonces, ahí hablan de inmunidad de rebaño, antes de ordenar finalmente un encierro al estilo de Italia, ¿ya? Entonces, para recuperar el control netamente de la transmisión del virus. Dentro de esto, el resultado fue un aumento inicial de los números de los casos, un esfuerzo del éxito para disminuir el RF por debajo del 1 y el enorme número de muertes, más de 20.000 hasta la fecha, dentro de Reino Unido. Por otro lado, tenemos el caso más típico que hemos visto ahora en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York no estuvo jugando unas buenas gestión dentro de ella. De hecho, hasta el día de hoy, Nueva York es a donde se encuentra la mayor cantidad de contagios, ¿ya? Entonces, la ciudad de Nueva York, con un hospital de campaña en el Central Park, se asemeja a la escena de la película de un desastre. En otro testimonio, el poder del coronavirus descontrolado y prolongado para abrumar el sistema de salud. De hecho, abrumó el sistema de salud de Nueva York de lleno. Entonces, su RF alcanzó un valor asombrosamente alto, de 8, si se fijan dentro de la gráfica. Antes de que la ciudad empezó con donde la ciudad netamente se estrelló en los frenos y entrenó un bloqueo completo de lleno. Entonces dijo, ¿saben qué? Llegué hasta 8, voy a cerrar toda mi ciudad, y empezó a decaer nuestra curva de contagios. Entonces, asombrosamente, cuando empezó a hacer esto,
la curva de contagios empezó a disminuir y empezó, digamos, netamente a controlarse hasta el día de hoy, todos los casos. La idea general de todos estos gráficos es un poco controlar esta curva y poder bajar los contagios para, obviamente, para no tener más muertes. El caso más polémico que nosotros hemos visto y hemos visto en redes sociales es el de Italia. ¿Ya? Italia fue relativamente lenta para responder a la epidemia. Hizo experimento con un RTRF durante muchas semanas. De hecho, no introdujo muchas reglas. De hecho, nivel 2 y nivel 3 esperó bastante para trabajar con ellas. Esto produjo una explosión de los casos y abrumaron el sistema de salud. Como ustedes vieron en las redes sociales y en las noticias, camiones iban pasando a recoger los muertos y eso es lamentable. ¿Ya? Particularmente el norte del país de Italia tuvo todas estas muertes. Esto fue seguido por alguna medida de control de salud pública más estricta de Europa y finalmente la caída del IRF por debajo del 1 fue netamente tomaron acciones rápidas y empezaron a trabajar a base de ellas y se dieron cuenta que en realidad la cultura de este país no los dejaba mucho digamos, muchas opciones. Entonces, netamente tuvieron que cerrar Italia de lleno. Entonces, desafortunadamente, el retraso en el tiempo le costó muchas vidas a Italia. La cifra de la muerte de Italia son más de 27.000 personas. Sirve como advertencia, netamente, de que cada gobierno tiene que estar coordinado y un poco ser proactivo y no esperar que lleguen las críticas como pasó en Italia. ¿Ya? Por otro lado, Suecia ha adoptado un enfoque bastante notable, ¿ya? Relajando en su respuesta a la salud pública, salvo algunas restricciones menores, ¿cierto? El país pertenece más o menos abierto como de costumbre y el enfoque ha centrado en las personas que asuman la responsabilidad para controlar el virus mediante distancia social. Esto es comprensible polémico porque en algunos otros países dejar a las personas que ellos tomen sus propias decisiones no, no ayuda mucho. Y obviamente acá en Suecia ha funcionado bastante, de que las personas tomen su propia responsabilidad de ellas. Entonces, el número de casos y muertes en Suecia es mucho mayor en otros países vecinos, pero RF indica una curva bastante aplanada ya dentro de ellas. Y eso, si se fijan, básicamente ellos solamente implementaron el nivel 2 y dentro del nivel 2 hicieron varios comunicados y empezaron a jugar con las personas netamente en advertirles, enseñarles cómo se puede combatir esta pandemia y tener conciencia social netamente del alejamiento social, ¿ya? Luego de ello, nosotros nos encontramos con Singapur. Singapur es una lección sobre por qué no debes relajarte, ¿ya? Porque cuando se trata del coronavirus no hay que relajarse, de hecho hay que tener un poco de miedo con esto para que no nos coma el coronavirus y no nos podemos dormir, digamos, dentro de la ola, como dicen por ahí. Fue aclamado como una historia de éxito inicial en llevar un virus al talón más bajo. De hecho, al principio de los días, todos los consideraban como éxito Singapur, porque estuvo liderando los números, obviamente los números más pequeños, pero a través de las pruebas, y esto fue a través de las pruebas exhaustivas, seguimiento del contacto efectivo y la cuarentena estricta, sin necesidad de un bloqueo completo, pero el virus se ha recuperado, ¿ya? Y el grupo de infección se origina entre los trabajadores migrantes que ha provocado unas restricciones más estrictas, ¿ya? Singapur en su tiempo solamente como medida y empezaron a cerrar sus fronteras ahora para que los migrantes no estuvieran dándoles el virus, ingresando el virus a Singapur, ¿ya? Entonces, el RF actualmente tiene un alrededor de 2 y Singapur todavía tiene mucho trabajo para hacer, para derribarlo. De hecho, todavía están trabajando en ello. Entonces, individualmente, y mi opinión dentro de todos estos gráficos, cuenta que cada uno su propia historia, netamente cada uno tiene distintas formas de combatir el virus y obviamente unas mejores que otras la importancia de poder combatirlo de forma mucho más rápida y es primordial dentro de esta pandemia, ¿ya? Juntos
juntos todos estos gráficos tienen un mensaje bastante claro. Los lugares que se movieron rápidamente para implementar intervenciones estrictas pusieron el coronavirus bajo el control de manera mucho más efectiva, con menos muertes, menos enfermedades, no se colapsó la salud pública. Y el último ejemplo de Singapur agrega que una cosa importante: la situación puede cambiar rápidamente y no hay lugar de errores, ¿ya? Y de hecho, esa es la idea general de poder combatir este virus de forma rápida y constante, ¿ya? Y no decaer. Viendo todas estas tragedias y cada uno de los países donde tuvieron su número bastante amplio, quiero destacar San Francisco. San Francisco es un gran ejemplo para gestionar esta pandemia. ¿Y por qué es un gran ejemplo? Y si se fijan, por un lado tenemos la foto concurrida de Lombard, donde siempre está lleno y siempre están personas sacándose fotos. Hoy día está vacío, ¿ya? ¿Y por qué es un gran ejemplo para gestionar esta pandemia? A medida de que pasaron el tiempo, netamente San Francisco empezó a hacer el rastreo de contactos sociales, donde se considera una herramienta cada vez más estratégica para luchar el coronavirus. Se empieza a implementar distintas medidas para llevarlo a cabo, pero la monitorización tecnológica vía smartphone no es la única de hacerlo, ¿ya? La ciudad de San Francisco ha creado un grupo de trabajo para entrevistar a todas las personas que den positivo en COVID-19 y rastrear sus interacciones. El objetivo de esto es poder descubrir quién lo contagió y quién más ha podido contagiar, ¿ya? Con la esperanza de poder aislar a los pacientes infectados, las alertas y posibles expuestos, y finalmente frenar las transmisiones, que es lo que conlleva a combatir el coronavirus. El Departamento de Salud Pública de esta ciudad, de San Francisco y su alrededores, Santa Bárbara, Santa Mónica, etcétera, está aumentando su personal con docenas de investigadores, estudiantes de medicina, estudiantes de informática, de tecnología, relacionados, todas las personas que puedan aportar, y los miembros de la Universidad de California en San Francisco, para incluir otro tipo de medidas que transcurran en la semana. Entonces, el equipo inició netamente dentro de 40 personas y podría llegar a 150 personas, donde la idea general es poder entrevistar a todas las personas dentro de ellas y hacer un mapeo global de ello, ¿ya? Y ahí empezamos a ocupar netamente la tecnología. San Francisco habilitó dentro de los primeros días una aplicación de rastreo de sus contagiados, ¿ya? Y obviamente de test para poder saber dónde se movía esta persona y por qué sector se movía. Entonces, esta persona, San Francisco empezó a hacer un modelo estadístico sobre dónde se estaban moviendo estas personas y empezar a saber por dónde podía haber un foco bastante grande dentro de contagios. Entonces, por un lado, estuvieron trabajando mucho con tecnología, ya que empezaron a rastrear todas las personas, empezaron a hacer encuestas, empezaron a decir a todas las personas que si es que se había juntado con alguna persona que estaba contagiada, por dónde pasó, con quién se juntó, y empezaron a hacer encuestas a todo el mundo. De hecho, por eso empezaron 40 personas a trabajar dentro de ella, y y llegaron hasta 150 que estaban trabajando en todo esto. Entonces, por un lado, y mostrando el número de San Francisco, si se fijan, tiene 35 muertes y solamente 1994 contagiados. Eso corresponde, dependiendo de la población de San Francisco, que son 880.000 personas, corresponde al 0.02% de contagios. ¿Ya? Si se fijan, San Francisco está liderando los test. De hecho, para poder combatir esta pandemia es muy importante hacer test y hacer test todo el día de lleno. Hasta el día de hoy, San Francisco lleva 39.335 test, y la medida adoptada de San Francisco, acciones rápidas, no lo pensaron y actuaron de forma muy rápida. Distanciamiento social, obviamente, que es lo que más se habla de poder combatir esta pandemia. Monitorización tecnológica, esto es porque cuando nosotros hablamos de monitorear personas tecnológicas, es para poder hacer un mapa de calor donde se encontraban estas personas y poder saber por dónde va. De hecho, Google y Apple, no sé si ustedes vieron las noticias,
implementó una aplicación móvil que se está trabajando dentro de una aplicación móvil para poder rastrear a las personas por donde tuvieron, ¿ya? De hecho, si nosotros tenemos activado en la aplicación de Android o de Google en iPhone, tenemos habilitado que nos rastreen, nosotros podemos ver por dónde anduvimos dentro de todos los años. De hecho, hay una aplicación que se llama Google Map History, donde nosotros podemos ver por dónde, por dónde pasamos, dónde anduvimos, qué viaje hicimos tan largo. Y de hecho, todos los meses Google te envía te envía un correo diciendo, sabes que este mes tuviste caminando tantos pasos, hiciste esta ruta, visitaste estas ciudades, etcétera. Y es bastante efectivo. Entonces, hacer un monitoreo tecnológico es muy bueno porque nosotros ya podemos hacer un modelo predictivo de saber por dónde podemos andar, dónde puede haber un foco bastante amplio y empezar a saber a base de ello, ¿ya? Por otro lado, la creación de grupos de trabajo, como lo dije anteriormente, de investigación, rondea entre 40 y 150 personas y la idea principal de ellos es netamente hacer investigación con todas las personas que tienen coronavirus, ¿ya? Obviamente tratando de indagar por dónde tuvieron estas personas, con quién se juntaron, etcétera. El rastreo de contacto social e interacciones es lo que acabo de decir, donde la idea general es rastrear las iteraciones, si anduvo en un mall, si es que fue al centro, etcétera. El apoyo para garantizar el aislamiento, eso es también muy importante. De hecho, San Francisco hizo un fondo donde todas las personas que no tenían casa o situación de calle lo albergaron en casas de acopio, ¿ya? Para que estas personas que estaban en las calles no se contagien y tampoco sean un foco de contagio. Y eso es bastante buenísimo porque así resguardan que ninguna persona pueda tener virus y pueda llevarlo hacia otras personas, ¿ya? El aumento del número de pruebas de diagnóstico, eso también es súper bueno. De hecho, en todos lados, y la estadística lo dice, que entre más números de pruebas nosotros hagamos, mucho más rápido podemos detectar temprano las personas que están contagiadas, ¿ya? De hecho, ahora San Francisco proyectan que quieren hacer 130.000 pruebas al mes. Ahora están haciendo entre 2.000 y 3.000 pruebas semanales y ahora empezaron a llegar un poquito porque ya lo llevan bastante controlado, ¿ya? Entonces, llegando a esto, decir, ¿sabes qué? Por un lado, tenemos a todos los países que pudieron trabajar bien con la pandemia, otros no, dependiendo de qué tecnología estén utilizando o qué medidas estén utilizando, recaemos en cómo está ayudando la tecnología y los datos dentro de la pandemia. Por un lado, tenemos al científico chileno que esta noticia salió hace poco, que hizo un modelo de aprendizaje o de machine learning que detecta a base de rayos X, netamente de los exámenes, si es que esta persona tiene coronavirus o no. Por otro lado, teníamos a empresas chilenas ya trabajando con ello, donde detectan a las personas en el aeropuerto, detectan dentro de las personas la temperatura de ellas por cámaras térmicas, ¿ya? Por otro lado, China está trabajando con robots para poder empezar a hacer sanitización por las calles que no dependa de las personas y empiecen a trabajar automáticamente, ¿ya? Dentro de la mayoría de todos los países ya se están implementando estas cámaras térmicas en los aeropuertos para saber qué persona puede tener el contagio o no, ¿ya? Y por otro lado, la telemedicina, que es bastante importante ahora que las personas que no puedan ir al hospital, la telemedicina se está utilizando bastante ahora. Por otro lado, y en los casos que no presenta acá, son los drones de portavoces de recomendaciones. De hecho, algunas aldeas como Mongolia y China y San Francisco cuentan con drones que pasan por todas las calles y ciudades constantemente, dándoles advertencias a habitantes que no tengan que salir de sus casas, que usen las mascarillas, que estos vehículos aéreos también rocían desinfectantes en los rincones de las áreas públicas.
Se fija, están tratando de utilizar tecnología para poder llevar a cabo esto. ¿Y cómo se relaciona esto con la información? Obviamente estas personas y todos estos estados lo que hacen es que, dependiendo del modelo que tuvieron y el mapeo de la ciudad, de dónde pueden haber contagios, envían estos drones hacia allá y empiezan a desinfectar esos sectores, ¿ya? Y adicional a eso empiezan a mandar mensajes, obviamente por texto y por medio del dron, es decir, que usen mascarilla, que se vayan a sus casas, que tengan distanciamiento social. Entonces no es necesario tener una persona, sacrificando a una persona ahí para poder combatir este virus, ¿ya? El uso del Big Data también es uno de ellos. Anteriormente, el texto publicado en un sitio web de la agencia de Estados Unidos que explica el caso de los trenes, se ha incrementado el seguimiento de los pasajeros con la ayuda de macrodatos, ¿ya? Esto gracias a los datos suministrados por las reservaciones de boletos en línea de cada pasajero, permitiendo rastrear el tiempo real a aquellas personas que pudieron haber tenido posible contacto con coronavirus. Entonces ya estamos llegando a empresas privadas, conectarnos con empresas privadas y hacer sinergia a base de ellas. Decir, ¿sabes qué? Saber y rastrear a las personas por dónde se están moviendo para poder combatir este virus y no poder llevar este virus a otras ciudades. Entonces, a base con estos boletos, podemos saber qué persona, para dónde fue, dónde estuvo, en qué parte paró digamos, estos trenes, y poder llevar netamente la información para poder combatirlo, ¿ya? Ahora se están implementando en otros países también este método, que es los metros, estaciones ferroviarias, aeropuertos y lugares públicos con alto flujo de personas empezaron a implementar esto, adicional a los detectores infrarrojos que permiten medir la temperatura de cada una de ellas. Entonces, si se fijan, se están complementando todo este tipo de tecnología para poder llevar a cabo esto. No necesariamente tenemos que tener una persona midiendo la temperatura, sí podemos tener las cámaras térmicas que miden la temperatura de muchas personas instantáneamente. Por el otro lado, las empresas se han reinventado, tienen ya robot delivery. De hecho, hace poco salió que Rappi ya empezó a trabajar con robots, ¿ya? Para poder utilizarlos para hacer entregas, ¿ya? Los conocidos robots inteligentes hacen un aporte dentro de los hospitales también de varias ciudades del país asiático, empleando una entrega de medicamentos a pacientes, limpieza y desinfectación de la salud. Ya expertos de China, donde una gran de las empresas de telecomunicaciones en este país afirmaron el citado medio donde que con la tecnología 5G, los médicos de diferentes hospitales pueden hacer telemedicina, como lo dije anteriormente, y podemos trabajar con robots de mayor rapidez para poder hacer diagnósticos en tiempo real y las tomas de tomografías computarizadas, ya a base de estos robots que ayudan a, digamos, a la medicina. Por otro lado, otras tecnologías que se están utilizando para poder ayudar al COVID es el blockchain, ¿ya? De acuerdo a un análisis realizado por el Parlamento Europeo, las aplicaciones de blockchain pueden monitorear los brotes de enfermedades a lo largo del tiempo creando libros de contabilidad que sean seguros, actualizados y cientos de veces por día. Además de esto, su uso puede mejorar su precisión de diagnóstico y efectividad del tratamiento. Si se fijan, la idea general es poder recopilar toda la información necesaria para poder empezar a predecir o apagar un foco donde puede originarse, ¿ya? Entonces, esto puede agilizar el aislamiento rápido del grupo de casos, rastrear las cadenas de suministro y medicamentos médicos y administrar los datos más allá del valor de blockchain como herramienta de seguimiento y monitoreo de la salud, ¿ya? Otro de la importancia que también estamos jugando con la tecnología es sobre la nanotecnología, ¿ya? Se ha demostrado que la nanotecnología puede ayudar a tratar la infección viral por medio de varios mecanismos. De hecho, hace 2 días se publicó un paper donde las nanopartículas pueden actuar como sistema de administración de fármacos antivirales, puede interactuar y unirse netamente al virus y evitar que se adhiera en la célula de huésped, ¿ya? O sea, se adhiera y entre a la célula de huésped. Y puede diseñarse para exhibir efectos antivirales. Un conjunto de ellos, el uso de la nanotecnología y el desarrollo de los nuevos medicamentos ha sido reconocido como una tecnología habilitadora
clave, muy clave, porque nos puede ayudar bastante de combatir directo al virus, ¿ya? Que es capaz de proporcionar soluciones médicas nuevas e innovadoras para abordar las necesidades médicas no satisfechas, ¿ya? Por otro lado, entonces, si nosotros ya tenemos tecnología y ya sabemos cómo poder combatirlo, ¿por qué es tan difícil calcular y cómo y cuándo cuándo bajar la intensidad del confinamiento? ¿Ya? Los intentos de definir las mejores formas de relajar las restricciones solo son capaces de llegar a una conclusión, los datos. ¿Ya? Un modelo estadístico y las predicciones se basan en grandes incógnitas e incertidumbres para solucionarlos. Algunos investigadores del MIT y de Stanford insisten que la urgencia de monitorear a las personas correctamente es necesaria para poder saber sobre el contagio, ¿ya? Por otro lado, el gobierno de España, cuando impuso el estado de alarma para limitar el movimiento de la población a causa del coronavirus, el desplazamiento en lugares de trabajo se redujo a un 63% en el caso del movimiento, y esto netamente es responsabilidad social, porque redujo un 63%, pero por otro lado el movimiento, las tiendas, sitios recreativos y las cifras suben al 92%, entonces no fuimos a trabajar, pero sí fuimos a las tiendas comerciales, y eso está súper mal. De hecho, la idea general de cuando el gobierno te dice quédate en tu casa para poder reducir esto, se pudo reducir que no fueron a trabajar y se redujo el 63%, pero llegar a las tiendas aumentó el 92%, según un informe que entregó la comunidad de Google sobre esto, sobre su misma aplicación que rastrea a los usuarios, el seguimiento de su ubicación de dispositivos. ¿Ya? Además, añadimos que las regiones no deberían suavizar sustancialmente las restricciones sin haber establecido primero los medios efectivos de rastreo. ¿Ya? No podemos llegar y bajar nuestras medidas de confinamiento si no hemos medido la efectividad de nuestro rastreo. ¿Ya? Para detectar rápidamente cualquier reapunte de la tasa de contagio, es súper importante hacer este rastreo de las personas para poder saber y poder tener una probabilidad bastante amplia, disculpen, bastante asertiva, ¿ya? La incertidumbre netamente es un reflejo de lo difícil que resulta estimar los efectos de levantar las restricciones sociales, aunque gran parte de los modelos asociados del COVID-19 se ha realizado hasta ahora explorando cómo diversos grados de alejamiento social pueden limitar el contagio de la enfermedad. Cada vez más investigadores se han lanzado a intentar de predecir el impacto y suavizar las restricciones. Por un lado, hace unos par de días también, la Universidad de Stanford, en conjunto con el MIT, desarrolló un modelo para poder analizar varios enfoques para manejar las próximas fases del brote en algunas regiones de California. Dichos los enfoques abordan las opciones de extender las medidas de confinamiento durante meses, activando y desactivando, como lo está haciendo en su momento ahora, anteriormente Chile, donde desactivábamos una zona, ¿cierto? La apagábamos, las activamos, y son modelos predictorios que vienen desde el MIT y desde Stanford, que son bastante, ha funcionado dentro de California y sobre todo dentro de San Francisco, que fue el ejemplo que di cómo lo estaba llevando. Entonces, y por otro lado, todos estos estudios apuntan que aumentar las pruebas de diagnóstico de la población y el aislamiento de los pacientes contagiados ayuda bastante en conjunto con las tecnologías que se nombraron, sobre todo sobre el seguimiento de estas personas. Cuanto más efectiva vuelva la región a la hora de ejecutar esto último, los casos van a disminuir de manera constante, incluso sin volver a la regla de confinamiento estricta, según el equipo. Pero el modelo es bastante complicado y los datos necesarios todavía no son consistentes. De hecho, nos falta mucha información, ya que nosotros ahora, en la era tecnológica y sobre todo en la era de la tecnología y de los datos, no tenemos suficientes datos para poder hacer una estimación, ¿ya? Que estos datos y nuestro análisis solamente proporcionan estimaciones aproximadas y margen de error bastante amplio. De hecho, tenemos una desviación dentro de esta estimación bastante amplia, porque nos faltan datos para poder llegar a ello, ¿ya? Y de hecho, muchos países tratan de ayudar con esto, en llevar
como dije, drones de ir mapeando cada ciudad para poder tener mucha más información para poder combatir este virus, ¿ya? Entonces no podemos tener la información más precisa hasta que los investigadores comprendan que mejor algunos conceptos básicos del COVID-19. Tampoco no tenemos mucho conocimiento de cómo funciona COVID-19 o cómo está infectando o cuál es su tasa digamos, de infección, ¿ya? No tampoco tenemos las tasas netamente de cada una digamos, sorry si me fue la palabra, de propagación, y lo rápido que puede subir o bajar el contagio en un lugar determinado. Tampoco podemos saber si es que anteriormente se decía que con el calor no pasaba, o con el frío tampoco, pero realmente eso ya no es así. De hecho, ahora mismo estamos en invierno en Chile y hay más contagios, ¿ya? Adicional al trabajo, como lo dije anteriormente, el MIT con la Universidad de Berkeley levantaron un paper que dice que aunque los datos de movilidad estén correlacionados con interacciones humanas, se trata de un indicador imperfecto porque nos falta información, ¿ya? El efecto de que la sociedad de un conjunto no se esté moviendo o no esté saliendo sugiere que estamos teniendo menos encuentros directos durante los cuales podríamos contagiarnos unos a los otros, ¿ya? Necesariamente si es que nosotros no nos movemos tanto, obviamente nos vamos a contagiar a muchas personas, vamos a contagiar a nuestro núcleo más cercano, ¿ya? Y un poco de ello muestra un poco del tracking y sobre el mecanismo, cómo debería abordarse sobre el paper. Este paper se fue publicado hace 2 días, 3 días como máximo. Ahí está la fuente si quieren ingresar, está la URL. Y aquí entro algunas predicciones de Chile, ¿ya? Y cómo nosotros los chilenos estamos abordando esta pandemia. Básicamente la pandemia y dentro de Chile cómo se está abordando fue bastante buena al principio, ¿ya? Pero la información fue bastante pobre, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, la entrega de la data por parte del gobierno no está ya bastante estructurada o le falta información para poder hacer análisis estadísticos. De hecho, ahora hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la universidad, con la PUC, han estado trabajando en algunos datos y empezar a trabajar dentro de ellas para poder saber cómo poder conllevar este virus. No, disculpen, no era la PUC, específicamente disculpen, nombre de la PUC, específicamente es una ONG, entonces están llevando una ONG de datos, netamente tal, de hecho, para poder llevar a cabo cómo poder modelar de mejor manera la información de los datos, ¿ya? Por otro lado, lo que nos conlleva que Chile ahora estemos contagiando a muchas más personas es porque cada municipio trata de ser protagonista de la historia, ¿ya? En vez de poder apoyar al gobierno o netamente apoyar a las medidas, están abriendo los malls, están haciendo cosas que no son debidamente correctas. Y también las personas, hubo contagios acá cerca del Biobío de personas que hicieron fiestas dentro de ellas. Entonces, aunque el gobierno trate de hacer todo lo que está dentro de sus manos para poder llevar esta pandemia, no se puede hacer si es que la responsabilidad social y los datos no se encuentran, ¿ya? Y eso es bastante importante dentro de ellas. Voy a sacar un poco el slide para mostrarles un indicador de la página web de Stanford y netamente de los estudios que se están hechos en la Universidad de Berkeley, a donde consideran a Chile dentro de sus estadísticas. Ya, voy a... Dame un segundo. Uh, uh, uh. No, no me está pescando eso. Ya, creo que al final se lo voy a mostrar para poder seguir con la presentación. Entonces, y ahí retomo lo que es, sorry. Y ahí retomo lo que es la estadística para Chile. Y aquí entramos netamente, ¿por qué la pandemia es tan importante
los datos, ¿ya? Un conjunto de datos omnipresentes en esta crisis y los datos que están trayendo acá lo contribuyen las series temporales que recogen los números contagiados, identificados, los fallecidos y de pacientes que han recibido un alta a diferentes escalas, mundial, de países, por regiones, incluso ciudades, ¿ya? Hay muchos aspectos que se pueden analizar dentro de esta serie de datos, desde un punto de vista matemático y estadístico, como una relación de su impacto en las decisiones que toma cada gobierno o cada gobierno regional. El proceso, el procesamiento es fiable y rápido y eficiente es esencial para la adopción de las medidas orientadas a la reducción del número de contagios o la ralentización de los mismos a través de los famosos aplanadores de curvas. Hasta el día de hoy, la Universidad de Johns Hopkins University, o netamente la universidad, tiene un indicador bastante bueno donde recopila toda esta información. Por otro lado, los modelos de predicción y estimaciones también es muy importante dentro de la importancia de los datos, porque tenemos otro elemento esencial en este periodo estrechamente relacionado con lo anterior, está haciendo una elaboración de modelos de predicción, ya sobre la evolución del brote. En la internet o en la web pueden encontrarse una gran cantidad de modelos y simulaciones sobre la posible evolución de estos datos. Muchos de ellos implementan las aproximaciones clásicas basadas en el empleo de un modelo CIR, un modelo CIS, etcétera, donde consideran estos tipos de contagios y las personas que se dieron de alta y las muertes, ¿ya? La reflexión que queremos compartir con ustedes aquí se centra en la necesidad de hacer en este tipo de análisis una elección bien fundamental sobre los modelos y de sus variables, y también la importancia del teaming en un proceso de un modelado de datos necesariamente dinámicos. Como idea elemental y netamente introductoria sería precipitando defender la bondad de un modelo CIR, ¿ya? Frente a un modelo CIS, o viceversa, antes de saber si existe una posibilidad de reinfección, ¿ya? Se puede encontrar una excelente introducción en algunos aspectos asociados en estos modelos, en particular el significado del número reproductivo básico, que es lo que mostré anteriormente sobre el R0 o el RF, ¿ya? Como parámetros clave dentro de ellos, en el contexto del SARS o del COVID, ¿ya? De hecho, se hizo un trabajo público en la revista Science, donde habla sobre esto, ¿ya? Dentro, si es que más adelante me pide la PPT, se la puedo prestar, y dentro de la PPT en cual se encuentran todos los links, ¿ya? Sobre todos estos estudios. También de la forma introductoria sería equivocado identificar cómo ocurriría a cierta frecuencia las primeras simulaciones que subieron en la red. De hecho, los primeros días muchos estadísticos empezaron a predecir y estuvo bastante mal sobre esto porque no tenían la información correcta o no tenían la información completa, ¿ya? Y empezaron a alarmar a la gente. Por un lado también alarmar a la gente de una forma incorrecta conlleva a que podamos llevar a las personas a la calle, ¿ya? Y eso, la idea general del contagio no es hacerlo de esa forma, ¿ya? Entonces, todos los modelos anteriores con números de contagio confirmados y autoridades sanitarias daban cuenta que el número de infecciones reales puede ser mucho mayor que las predecidas en ese instante, ¿ya? O identificadas, ¿ya? En lo esencial, incorporar modelos de estimaciones del número de casos reales. Véase un ejemplo de los trabajos publicados en el Nature o en el CMID con este sentido. El propio Ministerio de Salud de España ha enfatizado la necesidad de introducir test serológicos para detectar personas que hayan pasado de una enfermedad leve o asintomática, ¿ya? Encaminando a hacer los estudios para poder detectar las formas generales de la inmunidad de la población, ¿ya? Entonces el eslogan sería netamente de esto: no basta con tener los datos, conocer los modelos, hay que saber usar estos datos de una forma inteligente y crítico de todo de ellos. Entonces, resumiendo un poco del valor del dato, hay muchos otros vértices de los datos que podrían analizarse en esta época de coronavirus. Brevemente, cabe mencionar la importancia de otro elemento presente dentro de la cadena del dato, la fiabilidad de este dato, ¿ya? En la gran parte vinculada a la fuente de la información, de dónde proceden los datos y el hecho de que puedan ser o no contrarrestables, una cautela
que el experto de los datos siempre tiene que saber es limpiar la información y saber qué dato es fiable y qué dato no es fiable, ¿ya? Y cuál los pueden ayudar en el dato temporal, que podría deberse en los factores desconocidos, ¿ya? Nosotros no podemos saber qué está pasando y podemos identificar para dónde va, ¿ya? Por otro lado, tampoco se ha hecho mención sobre la responsabilidad social. Eso es muy importante dentro de esto. Nosotros no podemos combatir solamente con tecnología y datos. Esta pandemia también hay una cuota de responsabilidad social dentro de ella, asociada a la información, ¿ya? Y sobre cómo se comparte esta información sobre la responsabilidad también, ¿ya? En este sentido es interesante una lectura del diario El País que analiza cómo el intercambio de los datos ha catalizado la investigación en torno al coronavirus. Todo lo anteriormente nombrado puede discutirse y ampliarse en muchas direcciones. Entonces, netamente terminaremos, sin embargo, en una reflexión, netamente, de una índole distinta. No ha hecho una falta de datos por todas las partes. De hecho, nos falta mucha más información para poder sacar un modelo estadístico bastante certero. Si bien podemos tener unas desviaciones bastante amplias, la idea general de esto es poder llevar los datos a la mayor fidelidad posible, ¿ya? Entonces, yo aquí vengo a recomendar 5 claves para usar el rastreo de contacto de forma correcta y eficaz para poder disminuir nuestros contagios. A falta de vacunas y ante la necesidad de reactivar la economía, muchas veces la única forma de controlar la pandemia del coronavirus será mediante un rastreo de contactos, ¿ya? Para esto que la estrategia funcione hay que tener muchas cosas en cuenta, como la privacidad y la importancia del rastreo de los humanos y las urgencias. De hecho, eh, ahora empezó a darse el tema ético de que si es que nosotros cuando estemos rastreando a esa persona, el tema de la privacidad es muy importante, ¿ya? Entonces también hay que abordar esos temas éticos dentro de ellas. Dentro de ellas, nosotros tenemos 5 ideas. La primera es cuando los países empiezan a reabrir, pero antes de tener disponible la vacuna o tratamiento efectivo, la principal forma de prevenir la propagación del coronavirus será un rastreo manual o tecnológico, como lo hizo San Francisco. Las unidades sanitarias capacitadas se pondrán en contacto con aquellos que han recibido un diagnóstico y le pedirán datos sobre los movimientos y contactos, por dónde tuvieron, con quién hizo contacto. Un paciente podría haber estado en contacto recientemente con otras 10 personas, lo que significa que 100 seguidores por teléfono o directamente podrían localizar a las otras personas, directamente para poder saber el riesgo de exposición en función de los datos y la ciencia, ¿ya? Los rastreadores, dentro de ellos, llaman a hacer un aislamiento y realizar las pruebas con las personas que tuvieron contacto dentro de ellas. Se trata de un trabajo bastante extenso. De hecho, la idea general es tener un rastreador humano por cada 300.000 habitantes, ¿ya? Para poder trabajar con ellos. Obviamente, se puede aumentar para poder hacerlo de una forma más rápida. La segunda, que es garantizar la privacidad y lo que yo estaba hablando anteriormente, el enorme costo de contratar rastreadores humanos en esta razón es que el rastreo automatizado se ha vuelto un poco popular, pero la idea basada en tecnología como Bluetooth o GPS o beacons para poder saber por dónde va una persona, para determinar automáticamente si una persona pudo haber estado expuesta, se ha puesto en el punto de la mira por el tema y por todas las autoridades, porque intentan abordar asombrosas tasas de, no de descontento, pero de desconfianza sobre cómo van a utilizar la información, ¿ya? Y eso es un tema muy debatible para poder conllevar el rastreo de las personas, ¿ya? El otro punto, que es bastante bueno, el punto 4, aceptar la tecnología que no es solamente es, disculpa, el punto 3, donde contribuyen los servicios de automatización, subrayamos, e intentan sustituir los rastreos manuales, sino que tratamos de aislarlos. La idea general de esto es poder llevar y filtrar los datos de una forma mucho más rápida y bajar el riesgo a nulo o casi cero, de modo que los rastreadores manuales podrían dedicar su tiempo en investigar los casos reales, ¿ya? Y así nos apoyamos sobre la tecnología. En vez de una persona estar rastreando a 300.000 habitantes, podríamos hacerlo, automatizar esto y
podemos cubrir una mayor cantidad de personas posible, ya que por un lado la tecnología nos está ayudando en poder hacer los rastreos correspondientes, ¿ya? Por otro lado, en Taiwán el miedo del virus será extremadamente alto al principio del brote. Más de 850.000 ciudadanos taiwaneses viven en China continental y viajan de un lado a otro, ¿ya? Entre los dos países de una forma rutinaria. Sin embargo, hasta ahora en el país solo habían 440 casos confirmados y en ese momento, y 7 muertes por el coronavirus. Gran parte de la cobertura mediática se centró en los métodos de las tecnologías del gobierno taiwanés. Por ejemplo, mediante las señales de teléfonos móviles para rastrear la ubicación de las personas en cuarentena y asegurarse de que se quedaran en su casa, hasta obligando que se instalen aplicaciones móviles para hacer un rastreo. Pero la realidad de la clave ha sido una combinación bastante mediática, mediática. La clave ha sido una combinación de medidas de alta y baja tecnología, ¿ya? De hecho, no podemos enfocarnos netamente a que la tecnología nos va a ayudar. Tenemos que hacer una combinación completa donde sí podemos automatizar un proceso y podemos optimizar a base de los datos. La idea general es llegar a ese punto, ¿ya? Entonces, dentro de Taiwán, donde el país se centró en las fronteras, a donde cerró las fronteras, los ciudadanos extranjeros procedentes de China y de todos los extranjeros no pudieron entrar y tuvieron que volver a sus países, ¿ya? Y el punto 5, hacerlo todo ya. Bueno, lo que significa que no se puede esperar. Tenemos que actuar de esta forma muy rápida y bastante sencilla. Entonces, resumiendo los 5 puntos importantes, por un lado tenemos que garantizar la privacidad de la información, de que estemos almacenando o tomando de nuestros contagios o contagiados. El rastreo, que tenemos que garantizar un buen rastreo y optimizar este rastreo. De hecho, la información de este dato es muy importante para poder saber en qué sección o en qué parte se encuentra esta persona y poder determinar de dónde se origina este contagio, ¿ya? Por otro lado, la ciencia y la tecnología puede darnos una ventaja importante a la batalla del coronavirus-19, una batalla que nosotros podemos ganar. Esto ha sido mi presentación y muchas gracias. Ahora les voy a mostrar lo que quede pendiente de mostrarle los indicadores de distintas universidades, como Chile debería, de hecho la indicación dice que Chile debería terminar en agosto, si es que no seguimos contagiándonos, si es que nosotros hacemos las medidas correspondientes. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre esto. Voy a mostrarles netamente los datos que les dije por mientras. Muchas gracias, Carlos. Mientras buscas esa información, aquí Sebastián en el chat nos pregunta cuál ha sido la experiencia de Israel. No sé si tendrás datos respecto a esta experiencia. La experiencia de Israel, sí, la vi. La experiencia de Israel es súper buena, la vi, estuve leyendo sobre esto y ellos también están trabajando mucho con tecnología, o sea, no 100% tecnológico, pero la combinación que lleva Israel a poder trabajar y tener un caso de éxito es bastante bueno. De hecho, la idea general de Israel también es poder llevar, por un lado, la tecnología en conjunto con el Ministerio de Salud para poder hacer una sinergia bastante buena. Y esa es la idea principal, de que los datos no estén entorpecidos dentro de un lado a otro. Entonces, Israel estuvo jugando, de hecho lo leí antes de ayer, que Israel estuvo jugando bastante con eso y es buenísimo por ese punto. Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta y gracias, Carlos, por la respuesta. Les recordamos a todos los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat. En caso de que quieran indagar más sobre la presentación que ha realizado Carlos. Sí, deme un segundo, estoy buscando, no sé por qué no me pesca mi pantallita. Estoy buscando para poder compartir el dato este mismo. A ver. Tenemos Si otra tienen pregunta alguna... de Mario, mientras tanto, es... ¿Sí?
Dice, ¿es viable en Chile algún otro método a corto plazo de predicción o rastreo? A corto plazo, sí se podría hacer, pero la idea general de poder hacer a corto plazo es, imagínense los cordones sanitarios, hasta el día ahora lo están haciendo a papel. La idea general es poder llevar esta tecnología y hacerlo mucho más efectiva. No necesariamente necesitamos hacer una aplicación gigante, podríamos hacer una aplicación de formulario y poder llevar estos datos para poder saber qué personas está saliendo, qué personas están entrando. Ahora solamente revisan que esa persona que está saliendo tenga su carnet y listo, se acaba el problema. Pero la idea general del rastreo es poder hacer eso, de poder conllevar los datos y poder hacer una analítica más rápida de qué persona está saliendo, qué persona está entrando, si es que esta persona tuvo contagio anteriormente, y etcétera. Perfecto, muchas gracias. Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Qué instituciones ¿Sí? debiesen, o sea, en base a o sea, los datos que tú has analizado en las diferentes ciudades y países, qué instituciones debiesen em, tomar las riendas, digamos, del análisis de datos y em, poder procesar esa data para poder implementar buenas políticas de control del coronavirus? Bueno, por un lado está el área del Ministerio de Salud, que es el pilar fundamental para esta pandemia. Y por otro lado está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que teniendo esa sinergia entre ellos dos y la que están haciendo ahora. De hecho, ayer vi un tweet del ministro que conllevaba que están haciendo sinergia entre varias empresas o varias entidades que se dedican a la información y al dato, que para poder conllevar de una forma más rápida y eficaz, pero una sinergia entre, por un lado, que el gobierno entregue toda la información y todo el dato al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ciencia y tecnología poder hacer relaciones con entidades privadas, por otro lado, entidades públicas, o netamente con universidades que tienen, digamos, departamentos de matemática y digamos, de tecnología para poder llevar de todos estos puntos y cuajar algo bastante bueno, que es, por un lado tenemos la información, por otro lado tenemos la tecnología, y bueno, y le echemos todo esto a la juguera y veamos cómo resulta. Obviamente, las primeras instancias nunca funcionan bastante bien porque hay que ir ajustando nuestro modelo estadístico, pero mientras más tengamos la información y el histórico de este dato, podemos digamos, poder subir la vara de la probabilidad de tener la efectividad de este dato. Entonces, es muy importante que, por un lado, el gobierno, no el gobierno netamente tal, por un lado, que el Ministerio de Salud esté jugando con sinergia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo visto, lo están haciendo hace poco, pero hubiera sido bueno reactivado que cuando estuvo esta pandemia, unirse los dos, que es lo que más importa. ¿Por qué? Porque no llevar esta pandemia solamente por el área de salud. Ellos tienen conocimiento muy amplio de cómo poder usar una pandemia, cómo poder combatirla a nivel médico, pero a nivel estadístico, nosotros, por otro lado, el departamento o cualquier departamento de ciencia o de matemáticas puede ayudarte a decir, sabes que esto no nos va a ayudar, esto nos puede ayudar, o veamos cómo va la tendencia. Claro, al final es un poco actuar a ciegas, ¿no? Si no tienes la data. Sí, sí, al principio siempre actuar un poco a ciega y de prueba y error. De hecho, es lo que hace, en realidad es lo que hace el Machine Learning. De hecho, ellos aprenden a base de errores. Cuando uno entrena un modelo estadístico, aprende a base del error. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a base del error. Y obviamente van a haber errores, pero la idea general es que ese error ya más adelante no se vuelva a ocurrir. Claro. Tenemos más preguntas aquí en el chat. Sebastián pregunta, ¿el efecto estacionario del invierno es un factor muy crítico en los modelos? Sí, ¿por qué? Porque estamos entrando al nivel de, por un lado tenemos coronavirus y por otro lado tenemos la influenza, que ya está pegando. Entonces imagínense estos dos puntos importantes donde
la influencia ya, por un lado, la influenza en los años anteriores ya colapsa el sistema de salud. Imagínense ahora con coronavirus, que ya está colapsando el, digamos, los hospitales y todo lo que tenga que ver la red pública. Obviamente impacta bastante, entonces la idea general de esto es poder conllevar un modelo bastante rápido y eficaz para poder decir, no sé, imagínense, tener lo que hace San Francisco, conectó todos sus hospitales, y dentro de todos sus hospitales sabía en cada hospital cuánto de bodega tenía de inyecciones o poder del PCR, y poder, ¿sabes qué? Aquí no tenemos, pero las vamos a traer porque allá en la estadística me dice que van a ir 5 personas y yo tengo una bodega de 100. Entonces, mi estadística me dice que por un lado tengo 5, traigamos todas estas personas, que a dónde mi estadística me dice que acá va a haber un contagio más alto, un punto de contagio más alto. Entonces, la idea general es poder centralizar los datos, donde es importante porque de hecho, el otro día vi una licitación que el Ministerio de Salud trata de hacer lo mismo ahora, que es tener la gobernanza de los datos, porque si ustedes han ido a un sistema público, si tú vas a un hospital A y te sacas todos los exámenes, después vas a un hospital B, ese examen no está en el hospital B. Entonces, esa importancia de centralizar los datos es importantísimo. La importancia de poder tener mayor cantidad de datos es importante. De hecho, como me gusta leer un poco de los papers, el otro día leí un paper que digamos, un departamento de la Universidad de Stanford hablaba sobre que tomó exámenes de personas que tenían diabetes y hizo un modelo estadístico con una probabilidad del 96% que pueda ocurrir, de que si que esa persona va a morir de diabetes o no. Tuvo bastante bueno el modelo, pero por un lado, obviamente tuvo toda la información de todos los hospitales de San Francisco, versus de tener 2 exámenes que podía tener un modelo estadístico muy pequeño, tuvo 300.000 exámenes que pudo hacer un análisis. Entonces, poder tener la centralización de los datos es muy importante, porque nosotros, al tener más datos, podemos tener unas desviaciones mucho más pequeñas. Perfecto, muchas gracias. Lo importante me imagino que debe ser también tratar esa data con confidencialidad, porque por Exactamente, exactamente. todos los efectos que pueden tener a futuro. Aquí Fernando tiene una pregunta. ¿Es posible modelar pese a las diferencias de cómo viven las personas, dado las diferencias de economías y de vivienda? Las personas pobres tienen realidades muy diferentes de las clases más acomodadas. Es decir, se puede meter, me imagino que esta es la pregunta, ¿se puede meter ese factor dentro de los modelos predictivos? Sí, sí, exactamente. Podemos meter, de hecho, algo. Voy a hacer una analogía bastante simple. Es para poder hacer los modelos estadísticos, nosotros siempre, para poder hacer esto, una regresión lineal múltiple, donde podemos agregar muchos valores de datos. Entonces, por un lado, nosotros podríamos ingresar el nivel de pobreza de las personas y poder saber cuánto impacta, por un lado, dependiendo de ese indicador dentro de nuestra regresión lineal, para poder determinar a quién le afecta más, o no, para poder saber el dato de realmente está apoyando, por un lado, las personas que tienen un acceso de dinero mucho más alto que la población que no tiene un acceso de dinero. Pero, obviamente, ahí va, netamente tenemos que hacer un esfuerzo bastante amplio sobre cómo debe ser el gobierno, o apoyar a estas personas donde no tengan tanto acceso, como lo hace California. California dijo, ¿sabes qué? No voy a darle, un ejemplo, no les voy a dar bono, pero a todas las personas que tengan bajos recursos, y las personas que no tengan casa, le voy a dar casas de acopio. Entonces, para poder que estas personas no sigan contagiando el virus, porque si bien todos nosotros nos podemos ir a las casas, pero las personas que están viviendo en las calles pueden tener ese virus, y cuando nosotros volvamos a salir a las calles, esa persona nos va a contagiar. Entonces, la idea general de esto es tener un ojo para todas las personas, no solamente a la población general. Si bien, como dice por ahí, y como dice la estadística, podemos sacar una muestra de los datos globales, pero eso no representa 100% lo que está pasando con todas las personas. Obviamente, hay otras personas que necesitan salir día a día, de hecho, y día a día, para poder llevar, digamos, el pan a la casa, que es lo que preguntaba esta persona, no me acuerdo su nombre. Entonces tiene más propenso
a poder contagiarse. Pero lo bueno que vi ayer en la noticia sobre La Vega, que están haciendo estos controles de poder cerrar un poco La Vega, donde era un foco bastante grande de contagio, donde no se respetaba el metro cuadrado de cada persona, y ahora poder hacer de esta forma más ordenado es bastante bueno. La idea general de esto es poder, como dije, no solamente la tecnología y los datos nos pueden ayudar, siempre tienen que hacer la combinación, por un lado la salud y por el otro lado los datos. Entonces, esa sinergia entre ellos dos, esa sinergia entre la tecnología y el lado médico, nos ayuda bastante para poder saber, poder predecir y tener digamos, una desviación de la predicción bastante más pequeña versus como lo estamos teniendo ahora. No sé por qué no me está abriendo esto, pero estoy tratando de ver la página web y no No te me preocupes, aparece. aquí tenemos un montón de preguntas por parte de la audiencia, así que podemos seguir con preguntas. De hecho, Verónica Sí, sí. pregunta, ¿cuáles son las proyecciones para Santiago y el país? ¿Mejor escenario y peor escenario? Ya, y justo por eso quería mostrarles esta página web, pero ahí decía, básicamente, como les digo, nosotros no tenemos toda la información y no tenemos todo el dato, y sobre todo no tenemos el seguimiento de las personas para poder agregar este indicador. Pero según lo que se estima, si es que nosotros seguimos a la alza y no decrece esta curva, va a ser bastante complicado. De hecho, así a decirlo fuertemente, van a morir muchas personas, y eso está pasando ahora. Entonces, eh, mi pronóstico, y según los datos que yo he visto sobre los modelos que han hecho las grandes mentes del MIT y de la Universidad de Stanford, dicen sobre su modelo predictivo que en Chile, básicamente en agosto debería terminar el coronavirus, si es que nosotros implementamos todas estas medidas, estas 5 medidas que yo había dicho adelante. Si implementamos este tipo de medidas en agosto, a finales de agosto no deberíamos tener ningún contagiado. Temas de muerte, obviamente va a depender netamente obviamente, si es que nos exponemos o no nos exponemos. Es una desviación bastante grande para poder determinar. De hecho, el estimativo que hacían las personas de la Universidad de Stanford para Chile decían que diario hasta agosto pueden morir 300 personas, si es que sigue subiendo digamos, esta curva. Entonces, es muy importante cuidarnos entre todos, poder quedarnos en nuestras casas, y las personas que puedan y las personas que no puedan, es preferible, o sea, por un lado es preferible que las personas que no puedan quedarse en sus casas que salgan, pero que las personas que sí pueden quedarse en su casa, que no ocupen ese espacio de salir, o que salgan a las cosas esenciales. Por eso la idea es, ahora tenemos Corner Shop, tenemos otras tecnologías que nos pueden ayudar a no salir de las casas y poder confinarse. Muchas personas ahora le están dando las opciones de trabajar desde sus casas. Obviamente no todos pueden trabajar desde sus casas, pero las personas que tengan esa opción pueden quedarse. De hecho, Twitter mandó un comunicado que todas las personas y todos los trabajadores se queden en sus casas trabajando hasta fin de año, para no poder llevarlos al trabajo, independiente de la persona que sea. Y es bastante bueno. Y obviamente todas estas empresas tecnológicas que están en Chile ahora también están haciendo el tema de ir a su casa. Por otro lado, el tema de abrir la economía dentro de Chile igual es importante, porque obviamente los indicadores, ya entramos en recesión. De hecho, todo el mundo entró en recesión por el coronavirus, pero la urgencia de poder abrir, lo que pasó con Las Condes, no fue tan bueno. Si nosotros y las empresas se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías de ahora. Existe un ejemplo básico, Amazon. Amazon contrató a más personas para poder hacer entregas, solamente hacer entregas de todos sus productos a su casa. Tienen drones para poder hacer entregas. Entonces, por otro lado, Falabella podría poder poner más esfuerzo en hacer entregas en vez de abrir su propio mall. Si sabemos que, de hecho, la tendencia y todo lo que habla que a 20 años más no van a haber tiendas. De hecho, en Estados Unidos Walmart está cerrando todo porque están centrando a la transformación digital. Y entonces, si es que nosotros hacemos esta transformación digital, y de hecho coronavirus nos orilló a hacer esta transformación digital y nos dijo, sabes que tienen que hacer transformación digital o moriste. Entonces, se pueden hacer eso.
estas personas que trabajan, no sé, como de cajeros dentro del mall o cosas así, pueden hacer esta transformación, en vez de estar haciendo de cajero del mall, ahora pueden estar empaquetando los productos que se tienen que despachar. Entonces, podemos hacer eso, sí se puede hacer, netamente va a depender de todas las personas y del corazón que tenga cada persona, y si sabéis que sí, podemos hacerlo, podemos hacer esta transformación, no es necesario, pero por otro lado, obviamente según la INE, hay un 23%, obviamente la INE, Instituto Nacional de Estadística, hay un 23% de las personas que son analfabetas digitales, que no saben utilizar estas tecnologías. Entonces, es un camino largo, pero podemos combatirlo, y eso es lo que importa, y la idea de la transformación digital es esa, poder llevar, no salir, pero poder llevar esto a práctica de poder quedarse en sus casas. Muy interesante lo que dices, porque en el fondo al final Amazon es una empresa que fue concebida desde lo digital, ¿no? O sea, en el fondo siempre estuvo con esa mentalidad de hacerlo todo digital. Y esa fue la visión de Jeff Bezos, ¿no? Cuando creó Amazon. Quizás las instituciones aquí, tanto privadas como públicas, tienen que empezar es un cambio más de mentalidad, que eso es lo que nos va a llevar quizás hacia una economía más activa y dinámica. Ahora, vamos a tener que ver cuál es la resistencia de esas instituciones a esta nueva manera de hacer, y eso yo creo que es lo que... Sí, pero por un lado, nosotros tenemos, de hecho, dentro de Latinoamérica, los números nos dicen que nosotros somos el país que está mejor posicionado dentro de la transformación digital versus Perú, Ecuador, de hecho hasta México. Estamos mejor posicionados como transformación digital. Obviamente faltan algunas cosas y siempre nosotros vemos el vaso medio vacío, pero a nivel regional, de hecho tenemos hasta el mejor internet de nivel regional. Entonces, esta transformación digital sí se puede hacer y la podemos hacer todos, pero falta ese cambio de mentalidad de poder decir, ¿sabes qué? Por un lado, me puedo ahorrar todos estos costos de arriendo de locales y puedo dedicarme a este mismo arriendo de costos locales, lo puedo dedicar a hacer mi transformación digital. Y muchas empresas o muchas pymes ya la están haciendo de esa forma, de entregar el cafecito a la casa, poder entregar encomiendas pequeñas a sus casas, y muchas pymes que he visto que han hecho esa transformación. Y también es importante que las empresas como Chile Express y todo esto también hagan su transformación digital de una forma que las encomiendas dentro de Chile no demoren 5 días o 10 días, que es como Amazon lo hace en 4 horas. O sea, Estados Unidos, que es mucho más grande, Amazon entrega en 4 horas. Entonces nosotros, Chile, que es algo tan chico, los entregan algo en 14 días o 7 días o 3 días. Entonces, es una cadena que la idea general de esta cadena es poder mejorar cada punto. Entonces, por un lado, Falabella, podemos comprar en Falabella perfecto al instante, pero este producto va a llegar en 3 días o 10 días, cosa que, ¿cómo es posible que dentro de la misma ciudad una encomienda me entregue y llegue en 10 días, siendo que estoy en la misma ciudad? Entonces, esas cosas creo que nos pueden ayudar a combatir el virus para no poder salir de la casa. Obviamente hay personas que tienen que salir. Claro. Decimos Falabella como quien dice París y Ripley, ¿no? O sea, no hay Sí, ninguna... o sea, sorry, No, puse una tranquilo, idea tranquilo, general. está bien. Sí, sí. Está bien Puse, posicionada la marca en tu top of mind, por lo que... Bueno, aquí tenemos otra pregunta por parte de Fernando, muy interesante, que dice, ¿existe una institución que avale el buen uso de los datos? Si no, ¿se debería hacer una y entregarle la robustez que merece? ¿Podría ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, algún departamento sí, especial con la, poder judicial? la idea de poder tener esta información y este dato sería ideal que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda gestionar estos datos. ¿Por qué? Porque ellos, valga la redundancia, ellos son la ciencia y la tecnología de Chile, ¿ya? Entonces, ya teniendo esta información, podemos también hacer entidades privadas. De hecho, obviamente entidades privadas pueden generar mucho más dinero o pueden invertir más dinero netamente en esto. Hay que hacer una colaboración entre todos para poder conllevar esto, es decir, por un lado, el área del gobierno, de hecho, hasta mismo Chile Global Venture ya hizo iniciativas bastante buenas para poder combatir a base de la tecnología el COVID-19. Entonces, estas iniciativas son bastante buenas para poder conllevar y poder recopilar mucha más información, porque
la sinergia entre todos los actores para poder, digamos, combatir este virus, es por un lado el retail, por otro lado el área de salud, por otro lado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por otro lado tenemos a las personas que también de hecho, los estudios dicen que el 63%, no, disculpen, el 62.3% corresponde a la responsabilidad social de estas personas. Es decir, si es que el gobierno dice quédate en tu casa, por favor, quédate en tu casa. O sea, netamente va a depender de la responsabilidad social. Podemos privar a todas las personas. Es lo mismo que pasó ayer, cuando todas las personas estaban arrancando de Santiago para irse a La Viña. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo, los gobiernos pueden hacer todas estas medidas, podemos recopilar la información, el Ministerio de Ciencia y Tecnología puede invertir miles de millones de dólares, pero si la conciencia social de las personas no está bien, no está acompañando con el virus, es muy difícil poder combatirlo. Aquí Iván, gracias Carlos por la respuesta. Aquí Iván nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos en materia de normativa de seguridad de información, regulación, que permita resguardar la información de las personas en este tipo de situaciones de emergencia? Bueno, esto es un debate bastante amplio, es un debate muy grande, porque por un lado nosotros tenemos que, o sea, la idea general de poder hacer esta trazabilidad es poder saber la información de esa persona, ¿ya? Y poder tener toda esta información dentro de una base de datos o dentro de cualquier parte es muy delicada, ¿ya? La idea general poder hacer de esto es que poder hacer estas políticas que no se utilicen para otras cosas o no que se venda estos datos. Por un lado, por el lado tecnológico se pueden encriptar estos datos, ¿ya? Y podemos que nadie los lea, solamente la plataforma que se autorizó para poder leerla, por un lado, pero es muy complejo poder hacer la manipulación de los datos que se centre a no compartirse, porque un mismo Excel, un ejemplo, un mismo Excel se puede enviar por correos a N personas y ya tenemos fuga de datos. Entonces, es muy difícil poder hacer esto y va a corresponder netamente de que nosotros confiemos un poco de nuestra información. Si nosotros ya le confiamos nuestra información a digamos, a nuestras compañías telefónicas o a nuestros bancos sobre cuando le mandamos nuestras colillas para poder sacar una tarjeta de crédito, ¿por qué no le confiamos estos datos que nos pueden ayudar al gobierno para poder conllevar estas crisis? Por otro lado, muchas personas no actualizan sus datos hacia el gobierno, entonces por eso cuando llegaron el bono, a muchas personas les tocó, o que no le deberían tocar. ¿Por qué? Obviamente porque los datos no estaban actualizados. Entonces, es una pelea y un tire de afloje de ambos lados, es decir, sabes que yo te voy a prestar mis datos, pero por favor ocúpalos bien, y por otro lado el gobierno también, o la persona que trabaje con estos datos, es decir, yo voy a ocupar bien este dato y me voy a resguardar a que este dato no salga de acá. Tendríamos que hacer una política parecida a lo que hacen los hospitales o las clínicas o los laboratorios con los exámenes. Tendríamos que hacer algo parecido como ellos para poder conllevar estos datos delicados, para poder resguardar de la información, pero es un debate bastante amplio. De hecho, hubo hasta un debate, no sé si se acuerdan, cuando quedó la embarrada con Analytics por Facebook con el Estado de Estados Unidos, donde hablaban de que en realidad los datos que se recopilaban de Facebook, estos los daban a otras personas. Entonces, es un tema muy sensible y poder llevar estos datos a que sean un poco son sensibles, o sea, sabemos que son sensibles, pero si ayuda y aporta esto, creo que es una causa y puedo sacrificarme para entregarle los datos. Entonces, eh, es relativo en realidad saber cómo poder utilizar los datos. O sea, no podemos tomar a ciencia cierta y decir, sabes que van a utilizar mis datos de forma mal y todo el tema, y no ha pasado. Entonces no podemos tomar esa decisión de decir, sabes que esto me va a fallar este dato. Claro, yo me imagino que la pregunta va sobre todo de cara al sistema de salud que tenemos aquí en Chile, que en el fondo
cualquier información respecto a una enfermedad que uno pueda haber tenido se convierte en preexistencia para las ISAPRES y eso puede que no cubra, Claro, digamos, tratamientos a futuro. Pero claro, exactamente. O sea, claro, aquí hay un problema ético, no sé si ético, pero en el fondo hay un problema respecto a esta pandemia nos va a llegar a todos y todos vamos a tener de alguna manera sí, algún tipo de existencia. Entonces, es lógico que se tomen estos datos, o sea, cómo resguardamos estos datos por parte de las instituciones que después se supone nos tienen que cubrir el costo de un tratamiento, de una vacuna, etcétera. Bueno, claro, hay que considerar que el virus, ahí estoy compartiendo mi pantalla, ya pude abrir mi explorador, pero para poder responder esto primero, de hecho voy a dejar esto aquí de Chile, por si acaso ahí. Eh, para responder la pregunta primero, sí, es importante y esto se tiene que trabajar netamente por el lado del gobierno y por el lado de las personas que estén trabajando con esto, para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una regla que todas las personas que tengan COVID-19 no estén contemplados como una enfermedad dentro de MISAPRE y que sea solamente netamente que sea solo como algo viral, ¿ya? Porque netamente la idea general de esto, de hecho, COVID-19 dicen que va a existir por lo menos 40 años dentro de nuestro mundo, es lo mismo que vino para quedarse. Entonces, hasta que no llegue una vacuna, es lo mismo que pasó con H1N1. Mientras no llegue una vacuna no podemos tenerla y ya está quedando hasta el día de hoy. Obviamente la influenza hasta el día de hoy está. Entonces todos los meses o sea, todos los años tenemos que vacunarnos. Pero sí, es algo que se debe debatir y quedan muchas cosas por hacer. Obviamente ahora lo importante es bajar la curva y después podemos debatir sobre estas cosas y sobre las mejoras. Obviamente cualquier idea de esto es primero es poder combatirla el COVID, y después sacamos los números y si sabes que estuvimos mal por acá, podemos mejorar por aquí, y la idea general ahora es poder combatirlo, y después nos sentamos a ver cómo podemos tener un plan de acción mucho más potente y mucho más rápido, y poder llevar esto. Como digo, esto no, a todo el mundo nos afectó, y a todos nos pilló por sorpresa, entonces nadie estaba haciendo políticas sobre pandemias, porque la última pandemia fue hace bastante años. Entonces, nos pilló desprevenido a todos, como dicen por ahí, nos pilló volando bajo. Y bueno, habrá que vivir con esto hasta que se pare, pero la idea general es que poder llevar toda esta información y toda recopilación de información para poder hacer las mejores prácticas para conllevar el virus. De hecho, aquí ya pude compartir mi página web, ¿ya? Y dentro de esta página web, Stanford, por un lado, hace un modelo interactivo de cómo funciona este dato. De hecho, si yo empiezo a ver, aquí está el modelo, cómo hace mi estructura del modelo y cómo va a predecir nuestros modelos, y cómo poder trabajar con ellos. Y por otro lado, nosotros podemos hacer algo interactivo. De hecho, por aquí puedo decirles, ¿sabes qué? Mis principios de día de los primeros los casos y empiezo a hacer cosas dinámicas dependiendo de esto. Y ya podemos hacer una simulación de cómo va a comportarse los datos dentro de ella. Por un lado, básicamente estos modelos predictivos se tomó con los datos de Santa Bárbara, California, y todo lo que es California, obviamente por ser Stanford, pero los modelos predictivos nosotros podemos ocupar estos propios modelos para poder saber cómo se está comportando. Por otro lado, en este lado tenemos la página ya tenemos a Chile acá, de hecho hay muchos más países, y aquí ya tiran pronósticos y son bastante buenos y van bastante similar a lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, aquí ya toman los datos y decir, ¿sabes qué? Cuándo se cerraron las escuelas, cuándo deberían abrirse, por otro lado las restricciones, y ya empezamos a jugar con muchos datos. Entonces, si se fijan por acá, los días de infectados, obviamente tenemos que se va a aumentar los infectados, la proyección. De hecho, por aquí dicen que deberíamos hacer 19.000 test, y la idea general de poder llevar los test es para poder combatirlo de mucho más rápido. Entonces, por un lado podemos podemos rastrear a las personas y por otro lado combatirlo con mucho más test.
es lo que se recomienda en todos lados. La tecnología, por un lado, para poder mapear a esa persona, y por otro lado, hagamos más test diarios. ¿Ya? De hecho, si se fijan, tenemos una desviación muy grande sobre las infecciones. ¿Por qué? Porque nos falta más información, porque tenemos una desviación muy grande. Entonces, si se fijan, hasta el momento dicen que deberíamos estar terminando en agosto 2, ya deberíamos tener menos contagiados. De hecho, dice que se estima que en agosto 3 ya deberíamos tener 49 y después 47 y así sucesivamente, bajando la intensidad de esta pandemia. Pero obviamente va a depender de todos nosotros, no es que este estimativo va a ser al clavo y después salgamos toda la calle ahora. Eso no va a pasar, va a pasar netamente de cómo podamos conllevarlo nosotros. Obviamente aquí las muertes también, ¿ya? De hecho, se estima que hasta agosto deberían haber 687 muertes. Eh, Obviamente nosotros tenemos que, si se fijan, tenemos una desviación estándar una desviación muy grande de las muertes, por lo mismo, porque faltan datos y eso es importante dentro de poder estimar, ¿ya? Por otro lado, tenemos acá cómo se van aumentando las muertes. Si se fijan, dentro de las muertes tenemos también una desviación muy amplia porque, insisto, los datos que nosotros tenemos, que solamente las personas contagiadas diarias versus personas las personas contagiadas, y eso nomás tenemos por el lado del MinSal. No tenemos más datos para poder hacer un análisis. No tenemos, no sé, ahora están entregando más datos, que es por un lado las camas UCI, cuánto hay, por otro lado. Entonces podríamos agarrar todo esto en la juguera y decir, ¿sabes que según las camas UCI deberíamos necesitar más camas UCI en este tiempo? Entonces, podríamos hacer estas cosas, se pueden, pero falta más información dentro de ellas. Por un lado, ellos, este gráfico está diciendo, ¿sabéis que deberíamos estar ocupándolo dependiendo de los días? ¿Cuántos se están ocupando? De hecho, por aquí dice que deberían estar ocupando 9.000 camas, entonces bastante grande. Entonces, obviamente, dependiendo de todas estas dimensiones de información, y podemos tener un estimativo y nos pueden ayudar, pero obviamente va a depender de todos nosotros. Buenísimo. Carlos, estamos ya en el tiempo de la charla. Quedan algunas preguntas, pero vamos a dejarlas, digamos, sin contestar. ¿Hay alguna manera en que las personas que han asistido hoy a la charla puedan contactarse contigo en caso de que tengan más dudas? Sí, mi Twitter es @carlosariashh, para que me puedan contactar si tienen dudas, si quieren la presentación, si quieren los links que estoy mandando, los links de los papers, me los pueden pedir por ahí. Mi Twitter es Twitter, por aquí está, y es, ahí está abriendo un poquito, es aquí, ahí está, es Carlos Arias H. Pueden ver ahí, y obviamente aquí estoy justo, hice un retweet del ministro de Ciencia y Tecnología, donde ellos ya estaban hablando sobre cómo ocupar, de hecho ya se hicieron una sinergia con el MIT Chile, que sea, disculpen, el Ministerio de Transporte, para poder saber cómo se conllevan las personas dentro de los buses y empezar a hacer traqueo de buses dependiendo del coronavirus y empezar a jugar eso. Entonces, yo siempre publico sobre todo esto en mi Twitter, sobre las tecnologías y los datos, y yo sobre todo ahora con el coronavirus, voy publicando papers, voy publicando estudios, voy publicando tesis relacionadas a esto de diferentes lugares, ya sea de universidades, ya sea de países, etcétera, ¿ya? Así que por Twitter me pueden contactar y ahí les puedo pasar todo lo que tenga de información. Perfecto, buenísimo. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, Carlos, por la charla, muy, muy informativa, muy esclarecedora respecto a cuáles son las medidas que tenemos que tomar, tanto como país como personales, cada uno. Me gustó lo que dijiste, el coronavirus llegó para quedarse, como el reggaetón, me imagino. Así que a cuidarse nomás. Muchas gracias a todos por asistir. Los invitamos a estar conectados con Chile Global Ventures y BCI a través
de las redes sociales, @Chile Global Ventures. Les voy a dejar aquí en el chat la cuenta de Carlos. Bueno, Carlos ahí dejó la cuenta de Twitter en el chat para que puedan contactarse directamente con él en caso de que tengan más dudas. Muchas gracias por haber venido y nos vemos en una próxima charla. Hasta luego. Súper. Todo que Muchas estén gracias, bien. Carlos.